Y ahora el plato fuerte de esta mañana, si vimos la anunciada, ¿verdad?, presencia de una figura con quien estaremos conversando temas muy interesantes, el tema en términos sociológicos, todo cómo repercute, ¿verdad?, el tema de la inmigración ilegal de haitianos en la República Dominicana, cómo andan las relaciones dominico-haitianas en la República Dominicana, cuáles son los retos que tenemos como país para las grandes problemáticas en las que nos enfrentamos con este delicado tema, pero también vamos a estar hablando de política, ya que es miembro del partido La Fuerza del Pueblo, de hecho secretario de Relaciones Dominico-Haitiano de La Fuerza del Pueblo. Y está con nosotros Inocencio García, con quien sé que estaremos compartiendo una gran entrevista para nutrirnos de estos temas mencionados. Y quién mejor que don Inocencio para discutir estos temas que verdaderamente importan. Inocencio, buenos días. Buenos días a ustedes. Buenos días, muchas bienvenido. gracias por la invitación. Un placer para nosotros. El privilegio es nuestro, como una persona de su estatura aquí en este espacio. Compartir con un académico, ¿verdad?, y un intelectual como lo es Inocencio. Así es. Sobre todo un especialista en todo lo que es la situación dominico-haitiana. Un punto de referencia, yo sé por qué se lo digo. Sin lugar a dudas. Don Inocencio, vamos a entrar en materia. ¿Qué le parece, muchacho? De inmediato, usted es miembro del partido Fuerza del Pueblo. De la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Y también es el encargado, vamos a ver en ese tema, secretario de Relaciones Dominico-Haitianas. En este momento, ¿cómo están las relaciones dominico-haitianas al día de hoy del país? Bueno, para poder hablar de relaciones dominico-haitianas hay que partir del hecho de algo que determina inclusive ese tipo de relaciones, y es que en Haití el Estado colapsó. Así es. ¿No? Es decir, si tú tienes un Estado que ha colapsado, que es el que pone en funcionamiento, el que instrumenta la política exterior de ese Estado, en consecuencia, bueno, las relaciones diplomáticas entre ambos estados, entonces se pudiese decir que están en una especie de España boba, ¿no? En el sentido de que tú tienes un gobierno de facto de aquel lado, un gobierno de facto, no es un gobierno de jure porque no está amparado constitucionalmente, no ha sido ni electo el presidente de la República porque es un régimen semiparlamentario y semipresidencial. En consecuencia, ese gobierno que preside el primer ministro Ariel Henry es un primer ministro de facto. En consecuencia, si tenemos de aquel lado un gobierno que no está instalado constitucionalmente, a partir de la Constitución del 29 de marzo del 1987, la Constitución actual, en consecuencia se puede decir que las relaciones entre los dos países están en una especie de estancamiento, ¿no? Ok, yo quiero hacerle una pregunta en ese orden. Luego del asesinato a Jovenel Moïse en junio del 2000, bueno, va a cumplir... En julio del 2021, ya va para 2 años. Va a cumplir 2 años este asesinato. Se supone que debían de efectuarse unas elecciones democráticas dentro del territorio haitiano en un tiempo menor a los 3 meses. Pero hay algo que yo identifico como estudiosa simplemente del tema, y se lo pregunto a usted, que conoce bien el meollo del asunto, ¿por qué no se han efectuado? ¿No hay un liderazgo? ¿No hay una organización política? Porque a mí me llegan informaciones de activistas políticos de allá que me dicen que no le interesan a las autoridades actuales porque le conviene que no se restablezca el orden. ¿Qué tanto eso es cierto? ¿Qué me cuenta usted? Bueno, no es solo un fenómeno de carácter interno, el hecho de que hasta el momento no se hayan celebrado elecciones, sino que sobre nuestros países y particularmente sobre Haití se planean fuerzas externas, ¿no? Por ejemplo, ese primer ministro y su gobierno que están ahí instalados tomaron posesión por un comunicado que emitió el Call Group, que es un grupo de diplomáticos que está encabezado por Estados Unidos. Donde está Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania,
y de ahí también están los dos representantes de los secretarios generales de la OEA y de la ONU. Ese es el Call Group, y el Call Group tiene realmente mucha incidencia en las relaciones, en las decisiones que se adoptan internamente en Haití. Y quizás tampoco hay que perder de vista el tema de carácter geopolítico por el hecho de que si desde el Golfo de México, bordeando todo lo que nos conocemos como el Mar Caribe, incluyendo el Gran Caribe, no solamente las Antillas, ese se le llama el Mar Mediterráneo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en una posición geográfica que tiene implicaciones geopolíticas en materia de dominio, de hegemonía por parte fundamentalmente de los Estados Unidos, y probablemente Estados Unidos no desea que un cambio se le pueda ir de las manos y que, como me dijo un amigo exministro en los gobiernos de Aristide, del presidente Preval, quizás Estados Unidos está previendo de que no le aparezca otro Jean Bertrand Aristide, ¿no? Es decir, que cree una situación... Entonces, que la situación actual y el gobierno que hay de facto, que debió de haber sido un gobierno de transición, es porque Estados Unidos tiene ese interés. Sí, hay un control realmente de Estados Unidos. Estados Unidos monitorea de manera muy estrecha lo que ocurre en Haití, ¿no? Junto con las otras potencias. Y lógicamente que el hecho de que, por ejemplo, no se haya podido llevar a cabo los acuerdos del Hotel Montana de agosto del año 2021 nos da a nosotros la idea de que nos lleva a la conclusión de que lo que hay es efectivamente una especie de control sobre las posibilidades de un retorno a la normalidad en Haití, porque en Haití hay, en el marco de esos acuerdos del Hotel Montana, hay organizaciones políticas que sí podrían darle solución a esa situación participando en un proceso eleccionario que permita no la solución, sino un proceso de normalización, porque debemos de recordar que la situación social en Haití está extremadamente deteriorada, porque resulta que ahora no solamente son las pandillas, sino que se han creado brigadas de autodefensa. Es decir, que estaríamos entonces en el inicio, hablando técnicamente, de que en el inicio de una guerra civil, porque si tú tienes haitianos en barrios que se han constituido en autodefensa en contra de las pandillas, con machetes, piedras, en fin, con palos, lógicamente que enfrentado a las bandas, para que no penetren en sus barrios, lógicamente entonces ahí tendríamos una especie de guerra civil. De guerra civil interna. Sí, yo estoy preocupado, Inocencio, con lo que usted me ha dicho. Muy preocupado, porque entonces uno viene aquí todos los días pidiéndole a la comunidad internacional que intervenga en Haití, que para mejorar las condiciones de vida, para que se instale una presidencia, que se normalicen las cosas. Y esa es la comunidad internacional que tiene estancado el proceso. Sí, yo diría que si la comunidad internacional y particularmente esos países que hemos mencionado ponen de su parte, yo creo que la situación, ese proceso mejorar, que está estancado, pudiese empezar a normalizarse. Ahora, ¿cuál es el grave problema que tenemos nosotros como República Dominicana, aparte de lo que está sufriendo Haití? Es el hecho de que nosotros tenemos una crisis geopolítica mayor, que es la crisis de la guerra Rusia-Ucrania-Occidente o Rusia-Ucrania-OTAN, que está ocurriendo, porque no es Rusia está en el medio, pero realmente es una confrontación de Rusia con la OTAN, con los países de la OTAN. Ahí están los datos. Y de China con Estados Unidos también. Y entonces también ahora se complica más la situación porque empieza un poco a desplazarse la atención de Occidente con respecto al apoyo a Ucrania, y entonces esa crisis se va trasladando a Asia-Pacífico, ¿no? Claro. Lo que quiero decir es que esa crisis geopolítica mayor le quita atención a la solución
de esa crisis geopolítica insular que tenemos en el vecino país y lógicamente que eso afecta grandemente a la República Dominicana, no visto solo desde una perspectiva de mediano plazo, sino que tenemos que verlo en una perspectiva de largo plazo, en el caso teniendo en cuenta el gravísimo deterioro de las condiciones económicas, sociales, humanas, ecosistémicas que hay en Haití, donde quienes tienen el control territorial no son fuerzas regulares del Estado, porque el Estado no existe, sino que son bandas que están fuertemente armadas y que lamentablemente uno no sabe por qué le llegan armas de guerra de grueso calibre a esas bandas, esas pandillas, a esa federación de pandillas, porque son dos, a esas dos federaciones de pandillas en Haití. Don Inocencio, dándole una mirada, ¿verdad?, sociológica al tema de Haití, y dado que estamos hablando de un país, si pudiese llamarlo, porque carece, ¿verdad?, ni siquiera se le puede llamar Estado porque no cuenta, ¿verdad?, con esos factores, esas características institucionales que debería tener para llamarse como tal. Pero dando una mirada sociológica al individuo haitiano, y bajo ese tan argumentado hecho de ese choque cultural entre los dominicanos y los haitianos frente a un país como Haití, que carece de institucionalidad, un país nada regulado, un país donde incluso la población haitiana practica la geofagia por el hambre que sufre, ahí se come tierra incluso. Entonces, cuando uno analiza al individuo haitiano sociológicamente, ¿cuáles son esos choques entre sociedades que se produce entre los haitianos y los dominicanos? Hay una dicotomía, se habla que no hay manera de que puedan coexistir haitianos y dominicanos desde los puntos de vista sociales y culturales. ¿Cuál es la realidad de esto, de esta tesis y de estos argumentos que vemos que fluyen tanto en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación? Esa mirada sociológica del asunto. Los grandes centros de poder tienen estrategias anticipatorias de fenómenos que se van a producir con mucha antelación, ¿no? Por eso tienen los denominados tanques de pensamiento. Y a la República Dominicana, yo que fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería durante el gobierno del presidente Fernández, uno se daba cuenta que se empezaba a elaborar una narrativa con estos conceptos, ¿no? Que la República Dominicana era xenofóbica, que la República Dominicana es racista, que en la República Dominicana hay apatridia. Ninguno de los tres fenómenos existen en la República Dominicana. Yo no digo que en la República Dominicana no haya prejuicio, porque hay prejuicio en todo el planeta. Mire, y ahora, ¿no?, que en el mundo, en el mundo, claro, usted comparte eso, porque yo en España experimenté racismo. Fui a hacer unos temas de estudio de protocolo de casas reales y yo perdida, preguntando direcciones, y la gente se quedaba callada y me ignoraba, y yo experimenté eso. Eso hay en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué etiquetar a República Dominicana? Ahora bien, yo les recuerdo a usted como sociólogo siempre que hay un factor social que es la independencia. No nos independizamos ni de Venezuela cuando nos quieren atacar, ni de los chinos, ni de los puertorriqueños. Nos independizamos de Haití. Entonces es un tema de supervivencia del Estado y de soberanía. Ahora bien, en esa misma pregunta, yo estuve comentando aquí el viernes pasado el informe ventilado por Amnistía Internacional, donde utilizaba esos fenómenos que usted manifiesta para acusar, vamos a decir, o dañar la reputación de la República Dominicana, la existencia de xenofobia, de racismo, de violación a los derechos humanos y el incumplimiento que decía de la sentencia del año 2013 que regulaba a los migrantes en condición irregular en nuestro país. Entonces yo quisiera como que usted nos diga brevemente cómo el Estado puede seguir la defensa, si lo estamos haciendo bien. Y mi última pregunta, porque yo siempre quiero sacarle el juguito a usted por su conocimiento, es el tema de que si en Haití existe algún líder, algún liderazgo,
Porque yo conozco de que se está moviendo alguien, pero todavía no hay un resurgir, porque tal vez no sé si hay temor de apoyo internacional, no sé. Me gustaría saber qué usted domina sobre eso. Bueno, miren, con respecto al primer aspecto, yo creo que es bueno dilucidar, porque están conectadas las dos preguntas que hizo usted y que tú has hecho, María. Es decir, se elaboró a nivel internacional, yo creo que el pueblo dominicano y la teleaudiencia, usted debe de entender esto, se elaboró una narrativa precisamente sobre estos pilares de la xenofobia, el racismo y la patria, ¿no? Entonces, yo recuerdo que le explicaba a un amigo dominicano, pero que tiene 40 años, Wall Street, es un broker, ¿no? ¿Verdad? De mucha experiencia en materia financiera. Él se sorprendió porque él creía que el principio de ius soli en la República Dominicana es el preponderante, igual que en Estados Unidos. O sea, y entonces se sorprendió cuando yo le hice la explicación que en la República Dominicana el principio constitucional para adquirir nacionalidad no es el ius soli, sino el ius sanguinis. Y el ius soli es excepcional en la medida en que hay una serie de secciones para poder adquirir la nacionalidad. Entonces, como desde fuera, no es que no se entienda de que la República Dominicana el principio es el ius sanguinis como prioridad para adquisición de nacionalidad, sino que también se obvia que en el artículo 11 de la Constitución haitiana es el ius sanguinis, es decir, que todo haitiano que nazca de madre o padre haitiano es haitiano. En consecuencia, no hay apatridia si tú naces de una madre o de un padre haitiano. Y yo siempre he dicho que cuando un niño o una niña nace en la República Dominicana en condición de ilegalidad y de irregularidad, en consecuencia esa persona no está naciendo en China, porque Haití está ahí al lado, ¿no? Pero sí, pero la ilegalidad no genera legalidad. Y la ilegalidad no genera legalidad. No. Pero aún nazca en China, sigue siendo haitiano. Y le voy a poner un caso. Yo estuve en el 2008 en los Emiratos Árabes Unidos y me interesó indagar por las características especiales de los Emiratos, porque resulta que alrededor entre el 90 y el 95% de los que viven en los Emiratos Árabes no son emiratíes, son extranjeros. Es decir, es un 10 o un 5% solamente. Ahora, ¿cómo los Emiratos Árabes Unidos controlan esa población extranjera? Bueno, nace, por ejemplo, el chofer Mohamed de la Embajada Dominicana, que es pakistaní. Su hijo nació en los Emiratos Árabes. Ni él, ni su hijo, ni su esposa son emiratíes, sino son pakistaníes. Porque si los emiratíes permitieran el principio del ius soli, entonces le quitan el país. Sí, 80%. ¿No? Es el mismo caso para la República Dominicana, no solamente para los vecinos, que lógicamente son el 98,5% de la inmigración que tenemos en la última encuesta nacional de inmigrantes del 2017, son el 98,5% de esos inmigrantes del total. En consecuencia, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos como principio fundamental el ius soli, nos quedamos sin país, ¿no? Sí, entonces el hecho es que a la República Dominicana se le estructuró esa narrativa a nivel internacional para derrotar jurídica y moralmente a la República Dominicana. Inocencio, se habla de apatridia, se habla en escenarios internacionales de todo eso que usted señala, e incluso vemos figuras preponderantes, incluso de la comunicación dominicana, que siguen el coro, siguen con la misma narrativa. Así es. ¿A quién beneficia el crimen? ¿Quién dirige esta campaña? Y sobre todo, finalmente, ¿quién sale ganando de todo esto? De desacreditar al pueblo dominicano. Bueno, mire, es que los poderes centrales no tienen
Es decir, solamente tienen intereses, ¿no? Es decir, el hecho de que a nosotros se nos acuse de lo que hemos señalado, de ser xenofóbico, que somos racistas y que hay apatridia, lógicamente lo que a quien beneficia es a los poderes centrales que no le convienen una inmigración hacia sus propios territorios, ¿no? Sino que sea la República Dominicana la que cargue con una crisis que, déjeme decirle, en general no la han creado ni siquiera los haitianos. Esa crisis se ha creado externamente, con incidencia de poderes externos, porque dice el expresidente Jean-Bertrand Aristide en una graduación de la Fundación por la Paz, de una universidad que él ha creado en Haití, y graduando jóvenes en todas las áreas, ¿no? Decía él que estas bandas que están presentes es el producto del golpe de Estado que se le dio a él, el segundo golpe de Estado del año 2004. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lógicamente que al ocurrir ese golpe de Estado, al no permitirse que ni en el 91, como le pasó a Bosch, aquí en 1963, en septiembre, que eso desvió el curso de la historia nacional cuando se le dio el golpe de Estado a Bosch. Bueno, pues esos dos golpes de Estado, el de septiembre de 1991, y yo no estoy defendiendo en ningún caso al expresidente Aristide, y el del 2004, lógicamente que si tú tienes un liderazgo que ha sido y un presidente que se le da un golpe de Estado, lógicamente que ese país se va a desestabilizar. Y él señala que la actual situación de las bandas en Haití, aunque ellos, tanto los políticos como los empresarios como el Estado, tampoco pueden escurrir su responsabilidad de la creación de esas bandas, porque tanto el Estado, los políticos y los empresarios utilizaron profusamente los servicios de las bandas haitianas, y llegó un momento en que, como yo he utilizado una metáfora, que ya no tenían control y Frankenstein se escapó del laboratorio. Es decir, ese monstruo que se creó, sí, ¿no? Entonces, ni el Estado, ni los empresarios, ni los políticos que lo utilizaban para utilizarlo contra los otros adversarios o enemigos, tuvieron control de esas bandas, y entonces ahí tenemos ese gran monstruo que está creando una situación que yo diría que es de caos total, y es un proceso simple y llanamente de somalización. Lo que hay en Haití es lo mismo que ocurrió y lo que ocurre en Somalia, donde desapareció el Estado, y en consecuencia ya lo que tú tienes ahí es bandas armadas que controlan prácticamente todo el territorio nacional. Don Inocencio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a encantado de tenerle por aquí. Esperamos ya que usted vuelva más adelante, sí, porque nos toca hablar de política. Nos queda mucho todavía por abundar. Claro, pero también hay que hablar de política, de la fuerza del pueblo y su apresto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por allá. Bendiciones.